tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con el gusto de siempre. Soy Doris y estamos aquí con ustedes transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Y pues bueno, con un tema que el profesor nos va a decir en estos momentos, que ya está también aquí con nosotros. Si algunos nos escuchan por primera vez, él es el profesor Francisco Mendoza y es un experto en historia de México. Y pues vamos a saludarlo, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciada, después de varios lunes de llegar corriendo, el día de hoy pude llegar tranquilamente, licenciada, y esperar desde hace rato ya el inicio del programa. Buenas noches a usted. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan, licenciada. Pues bueno, el día de hoy íbamos a tener una visita nuevamente, pero pues desafortunadamente, bueno, les voy a decir de quién, de José Luis León Volante, pero pues está un poquito enfermito, así es que le mandamos saludar y esperamos que te mejores pronto, José Luis. Sí, un saludo, y un abrazo muy fuerte para nuestro querido amigo José Luis. Estuvimos en comunicación hoy con él y no fue posible que el día de hoy nos acompañara. Tenemos todavía una cita pendiente muy importante, pero esperemos que pronto recupere su salud, y si no pasa otra cosa, la próxima semana estará aquí con nosotros, licenciada. Perfecto, será un gusto tenerte por acá nuevamente, José Luis. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener un tema igual de interesante que todos, y el profesor nos va a hablar de Teotihuacán. ¿Así es? Sí, licenciada, sí, de Teotihuacán. Nada más que, bueno, tuve la oportunidad de comentar un poquito con usted antes de iniciar la transmisión del programa, licenciada. Yo sí quisiera que quede claro con las personas que nos están escuchando en este momento y que van a escuchar el programa durante varios días. No vayan a pensar que de pronto cambiamos el estilo de Urus Radio, que de pronto de ser un tanto críticos de la historia de México y que decimos las cosas tal y como son dentro de la historia, y nos hemos opuesto al manejo que se le dan a los temas prehispánicos, al manejo místico y todo ese tipo de cosas, nos hemos opuesto. Mas sin embargo el tema de hoy pareciera que va hacia esa línea, pero les aseguro que no. Todo tiene que ver directamente con la historia, son hechos totalmente comprobados, tenemos las fuentes si es que es necesario, pero sí va a sonar un poquito extraño lo que vamos a platicar el día de hoy de Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, licenciada. Perfecto, profesor, pues estamos ansiosos de escucharlo, así es que aquí estamos ya listos, más que listos para escuchar. ¿Qué nos va a hablar usted de Teotihuacán? Bueno, sí, claro que sí, iniciamos a la brevedad, licenciada. Solamente un detalle, recordarles a todos ustedes, si tienen amigos, conocidos, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, de este viernes en 8 días, el día 30 de octubre, estamos invitados a dar una plática, conferencia sobre la historia de la electricidad en México, licenciada. Nos invitó nuestro querido amigo Antonio Rodríguez, y pues varias personas por allá también que nos hacen la invitación. Vamos a estar allá dando esta plática conferencia a las 5 de la tarde en el local del Sindicato Mexicano de Electricistas allá en Cuernavaca, Morelos, para los que nos gusten acompañar. Un tema increíble, de veras, la historia de la electricidad en México. Imagínese tan increíble que vamos a hablar obviamente mucho de Luz y Fuerza, de la Mexican Light and Power, sí, Luz y Fuerza, del Sindicato Mexicano de Electricistas, obviamente, pero aquí tiene que ver hasta Juan Pablo II, hasta el Papa tiene que ver en todo esto. Ya platicaremos por allá en la conferencia. Por ahí había el plan de hacer una grabación de la conferencia y después retransmitirlo en Urus Radio, porque son temas muy interesantes, licenciado. Sí, efectivamente es algo de lo que iba a comentar, que vamos a ver la posibilidad de que lo podamos grabar. Uh-huh. ¿Perdón? Sí, pensé que le había ganado la noticia, licenciado. No, profesor, está muy bien. Y pues bueno, entonces por allá los esperamos, quien nos escuche en Cuernavaca, los esperamos, y quien no, pues vamos a retransmitir esa conferencia. La aclaración es esta: hacer la grabación en video y poderla presentar en Urus Radio, la conferencia allá en Cuernavaca.
Vamos a intentarlo, nos comprometemos a intentarlo, licenciada, ¿está bien? Perfecto. Ya la comprometí, ya nos puso cara de angustia la licenciada. Sí, francamente. Como ella es nuestra técnica, ya la Bueno, comprometimos. vamos a ver cómo lo hacemos y hablarle a algún experto en esas tecnologías para que me ayude. Y pues igual, si va a ser video, pues entonces, como también se sube a YouTube, pues va a estar mucho mejor, profesor. Así es, licenciada, Sí, pues vamos a iniciar. Ya lo van a conocer. Hablando de tecnología, precisamente, licenciada, hablando de tecnología, hablando de esto que ahora estamos viviendo, este desarrollo tecnológico tan importante. Hace rato platicábamos con unos amigos y decíamos en broma, ¿cómo era la vida antes del WhatsApp? ¿Cómo era la vida antes del Twitter? Pues todos lo vivimos, del Internet, ¿cómo era la vida antes? Y queremos siempre pensar, licenciada, en la tecnología actual. Sí, y vemos las grandes avenidas, los aviones, los coches, todo lo que es el desarrollo tecnológico, que es verdaderamente fantástico. No hay que olvidar que hace apenas poquito más de 100 años, 105, 107 años, 110 por ahí, los hermanos Wright apenas estaban levantando el primer aeroplano, licenciada, y ahorita vea todo lo que se ha desarrollado la humanidad en 100 años. Entonces, nosotros, gente del siglo XXI, pensamos en la tecnología actual, es nuestro parámetro, es nuestro punto de referencia, y de pronto vamos a una ciudad, ¿sí?, que se encuentra a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México, ¿sí?, estamos hablando de 50 kilómetros del centro de la Ciudad de México, y la ciudad se extiende 30 kilómetros alrededor del centro, pues estamos hablando de que está aquí a 20 kilómetros, de hecho de la cabina de Unos Radio tenemos la gran ciudad de Teotihuacán a escasos 25 kilómetros. La tenemos bastante cerca. Y vamos a la ciudad de Teotihuacán y nos quedamos maravillados, verdaderamente maravillados de la construcción, de la perfección arquitectónica, y de pronto decimos, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron si ellos no tenían grúas, si ellos no tenían camiones de volteo, si ellos no tenían metales? ¿Cómo hicieron esto? Sí, y es todo un misterio, licenciada, pero porque queremos pensar como gente del siglo XXI. Para esto nos tenemos que remontar y pensar que ellos tenían tecnologías que nosotros desconocemos, que por muy avanzados que estemos, todavía los mayas nos superan en cuanto a la exactitud de los calendarios, licenciada. ¿Sí? O sea que todavía no hemos superado muchas de las cosas que se hicieron hace 1500 o 2000 años. No las hemos podido superar, con todo y los avances que actualmente tenemos. Entonces, licenciada, eso es lo que nos maravilla más de Teotihuacán. Y hoy vamos a dar datos, porque ya tenemos un programa hablando de Teotihuacán. Vamos a repetir algunos de estos datos, pero vamos a dar nuevos datos de cosas verdaderamente fascinantes de Teotihuacán. Verdaderamente fascinantes. No sin antes la acostumbrada crítica, para que no se olviden del estilo de Urus Radio, la acostumbrada crítica que en ocasiones hacemos, ¿sí? Bueno, ya no sonó tan acostumbrada, pero bueno, en ocasiones hacemos ese tipo de críticas, de que vamos a Teotihuacán, y sí nos maravillamos, vemos a la famosa calzada de los muertos, la pirámide del Sol y de la Luna, que realmente la pirámide del Sol estaba dedicada a Tlaloc, ¿sí? Se han encontrado muchas ofrendas alrededor de la pirámide del Sol, o sea, en este caso Tonatiuh, pero que realmente están dedicados al dios de la lluvia. Entonces debió haber sido la pirámide de la lluvia. Pero bueno, de manera popular, la pirámide más grande, por ser el astro más grande, se le dice la del Sol, la que sigue la de la Luna, y se pensaba que el eje principal de la ciudad estaba lleno de tumbas, y dijeron que era la calzada de los muertos. Pero definitivamente no hay tumbas ahí, sí, en esa calzada, y la pirámide mayor era dedicada directamente a la lluvia. Pero bueno, licenciada, ¿cuál es la crítica? Que de pronto vamos a Teotihuacán, ¿sí? Y nos vamos de excursión, y no falta quien diga, es un tonto el último que suba a la pirámide del Sol, y echamos a correr, y nuestro reto es ver quién aguanta subir los 65 metros de altura que tiene la pirámide del Sol, y que realmente es agotadora, ¿sí? Es agotadora la subida, y no nos preocupamos por nada más, y nos pasa desapercibida. Hemos visto con tristeza, verdadera tristeza y coraje también,
que el 21 de marzo se llena, pero así, se llena por completo nuestras zonas arqueológicas con gente vestida de blanco y que va a cargarse de energía, ya que consideran que nuestras zonas arqueológicas son una especie de pila que jala la energía solar y con eso se carga durante todo el año. Está bien, vamos a respetar ese tipo de creencias, pero lo que es triste, de veras denigrante, es que vemos a los alrededores de las zonas arqueológicas pues a familias enteras alcoholizándose, familias enteras que llevan sonidos, se ponen a bailar, hacen la pachanga, no, ni siquiera la fiesta, la pachanga, que no les interesa un comino, ¿sí? Que están en una zona sagrada, que están en una parte importante de nuestra historia y que solamente van a perder el tiempo. ¿Sí? Si van a perder el tiempo, váyanlo a perder a otro lado. No a dañar nuestros monumentos, no a rayar nuestros monumentos, no a grafitear nuestros monumentos. Hace poco leía yo una nota de una estela en una ciudad maya, ¿sí? Que de pronto fue una escuela de Veracruz. Fueron jóvenes de excursión a esta zona y en una estela maya enfrente de una pirámide grafitearon, pero no solo pintaron, sino rasparon la piedra para poner aquí estuvo tal escuela. Es increíble ese tipo de patanerías, ¿sí? Es de veras indescriptible la rabia que nos causa el que se llegue y se dañe nuestras zonas arqueológicas. Es nuestro patrimonio, es nuestra herencia, pero de todo esto sí culpo a la gente que lo hace, pero también culpo a nuestras autoridades y sobre todo a nuestras autoridades educativas que no nos han enseñado verdaderamente la magnificencia de nuestro pasado. Yo no sé a qué le tienen miedo, como que le tienen pánico a que podamos sentirnos orgullosos de nuestra herencia. Le tienen pánico a eso, a que nosotros los mexicanos podamos presumir ante el mundo, ¿sí? todo nuestro tesoro arqueológico, licenciada, y por eso no lo respetamos. Y por eso, insisto, vamos tirando basura, vamos grafiteando, no sirve los lugares para alcoholizarnos. Bueno, es terrible esto, licenciada. Pero bueno, ya sí, de pronto sí se provoca molestia, pero vamos a entrar directamente al tema. Teotihuacán, licenciada, yo le voy a pedir a las personas que nos están escuchando que mentalmente ubiquen Teotihuacán. Yo sé que han visto normalmente Teotihuacán caminando sobre la calzada de los muertos. Vamos a seguir diciendo esos nombres para que no se nos pierdan. Las personas son los nombres convencionales, aunque ya dijimos que no son los correctos. Vámonos sobre la pirámide, sobre la calzada de los muertos. Y vamos a ver que el fondo, la parte norte de la ciudad de Teotihuacán, está la llamada pirámide de la luna. Y del lado este, esto es, si vemos la pirámide de la luna de frente, del lado derecho, vamos a encontrar la pirámide del sol, que es el monumento más grande, licenciada. Ya hemos platicado, pero yo, para las personas que nuevamente nos escuchan o que apenas nos están escuchando, yo les sugiero que ahora vean la ciudad de Teotihuacán desde el aire. Vamos a verla desde el aire. Y vamos a ver que en la parte de arriba está la pirámide de la luna, luego viene la calzada de los muertos y del lado derecho, viéndola de arriba, ¿sí? Tenemos la pirámide del sol y más abajo tenemos el río San Juan, que curiosamente, licenciada, el río San Juan, donde cruza ahora, porque todavía sigue fluyendo agua por ahí, fue desviado por los mismos teotihuacanos. Hicieron más al sur, ¿sí? Hicieron unas compuertas, unos diques para detener el agua y desviar el río hacia el sur. Si nosotros tenemos un poco más de imaginación, nos vamos a dar cuenta de que la ciudad de Teotihuacán pareciera un cuerpo humano, que la pirámide de la luna es la cabeza, que la calzada de los muertos es la columna vertebral, sí, que la pirámide del sol es el corazón, la parte pues tan importante de nuestro cuerpo, y que el río San Juan es el cordón umbilical por donde se alimenta este cuerpo humano, este gran cuerpo humano. Y sabemos todos que en el vientre materno todos nos alimentamos por el cordón umbilical. Es como si dijéramos, es un ser que está por nacer. Y de pronto decimos, caray, los mexicas cuando llegaron a esa zona, ya estaba en ruinas Teotihuacán, ya estaba completamente en ruinas, la ciudad estaba abandonada, tenía 400 años de estar abandonada, mas sin embargo, ellos la bautizaron con ese nombre, Teotihuacán, donde los hombres se convierten en dioses, y estamos hablando de una especie de embarazo
de los dioses, vamos. El hombre se está gestando, se está convirtiendo en Dios y se está alimentando como nos alimentamos en el vientre materno por el cordón umbilical, y de pronto viene el nacimiento y se convierte en un dios. Quiere decir que los mismos mexicas contemplaron que era un cuerpo humano la ciudad de Teotihuacán, y por eso la bautizan así como Teotihuacán, licenciada. Ellos siguieron utilizando la ciudad únicamente para rituales. Y la leyenda del quinto sol dice, cuando los dioses se reunieron allá en Teotihuacán, ¿sí? Es más, ellos afirman, y aquí ya platicamos de la leyenda de los soles, licenciada, la bellísima leyenda de los soles, que los gigantes que vivieron durante el segundo sol son los que crearon la ciudad de Teotihuacán, que por eso era tan grande la ciudad de Teotihuacán. Pero bueno, vamos a dar unos datos, licenciada, que son verdaderamente asombrosos. Si usted se fija directamente en la pirámide de la Luna, usted fíjese que detrás de la pirámide hay un cerro. Sí. Bueno, ese cerro sí cuesta trabajo subirlo, pues porque no hay carretera más que brechitas para caminar. En la parte de arriba hay un templo, un pequeño templo, con algunas inscripciones, bueno, algunos signos, y pareciera como un monumento menor. Pero resulta que si trazamos una línea recta, partiendo del cerro que se encuentra atrás, y justamente de ese pequeño montículo piramidal que está detrás de la pirámide de la Luna, hacemos una línea recta que pase justamente por el centro de la pirámide del Sol, y prolongamos esa línea recta, vamos a dar exactamente, ¿sí?, al templo mayor de Tenochtitlan. ¿Qué significa esto, licenciada? Hace rato dije, son 50 kilómetros del centro de la Ciudad de México, Teotihuacán. Entonces, los mexicas trazaron una línea recta e hicieron que el templo mayor de Tenochtitlán, ¿sí?, compartiera o formara parte del complejo de Teotihuacán. A ese grado era de respeto la ciudad de Teotihuacán, que el trazo de Tenochtitlán está basado en Teotihuacán, licenciado. ¿Pero qué cree? ¿Qué cree que nos encontramos? Que resulta que no solamente está ese pequeñas columnas con signos detrás de la pirámide de la Luna. Resulta que hacia el lado oeste, ¿sí?, esto es hacia el lado donde se oculta el sol, aproximadamente a 5 kilómetros, licenciada, hay otros cerros que también en la cresta de los cerros tienen montículos similares, ¿sí? Y es más, a 12 kilómetros de distancia todavía se encuentran ese tipo de monumentos sobre los cerros. De tal forma que, por ejemplo, este que se encuentra a 12 kilómetros es en un cerro que es menor al que está en medio. Por lo tanto, desde la cresta de ese cerro no es posible ver la pirámide del Sol, pero sí es posible ver la alineación en el amanecer. Se hace una alineación pirámide del Sol, un cerro que está en medio que tiene un montículo arriba y el otro cerro que está a 12 kilómetros. Esto causó, digamos, la curiosidad de los arqueólogos, licenciada, porque se trazaban líneas rectas, así como la línea recta que sale de atrás de la pirámide de la Luna hasta Tenochtitlán. También hay ejes norte-sur, este-oeste, como si se trazaran líneas, como si fuera una gran cuadrícula. Entonces los arqueólogos empezaron a visitar diferentes cerros y encontraron, licenciada, ¿sí?, que en alrededor de 50 kilómetros a la redonda, muchísimos de los cerros, no todos obviamente, pero muchos cerros, tienen esta construcción justamente en la cima del cerro, lo que forma una cuadrícula, como si fuera un papel cuadrícula de esos que llevábamos a la escuela. Así se van formando cuadrículas a 50 kilómetros de distancia, licenciada. Es enorme la distancia, ¿sí? Pero ¿qué cree? Que siguieron buscando y han encontrado, porque muchos de estos monumentos fueron tirados, fueron derrumbados, o simplemente se los comió la vegetación y están tapados. Pero recientemente encontraron uno con signos teotihuacanos, licenciada, en las inmediaciones de la ciudad de Durango. Estamos hablando de casi 1000 kilómetros de distancia, donde se encuentra un pequeño monumento teotihuacano, manejando esa cuadrícula perfectamente con la que está trazada la ciudad.
Es maravilloso, verdaderamente maravilloso esto, porque estamos viendo la influencia teotihuacana y uno dice, a ver, pero ¿cómo es posible que hiciera una medición? Yo sí entiendo agarrar una cuerda y estirarla y manejar una línea recta. Está bien, visualmente me trepo a un cerro y desde ahí hago señales o con humo, qué sé yo, y marco una línea recta hacia otro cerro y ahí construyo algún promontorio o algo así para marcar una línea recta. 50 kilómetros ya es mucho, pero 1000 kilómetros. ¿Cuál es la importancia de la ciudad de Teotihuacán? ¿Por qué es tan importante, licenciada? Teotihuacán influye todo Mesoamérica. Teotihuacán comienza a poblarse aproximadamente entre el año 200 y 300 antes de Cristo. Antes de Cristo. O sea, Cristo todavía ni sus luces, y María y José y todo eso, ni sus luces. Así de plano. Es más, andaba predicando Confucio en China y Buda tenía 100 años de muerto. Cuando los teotihuacanos empiezan a poblar, ¿sí? Empiezan a construir la ciudad. Y se calcula que la construcción de la pirámide del Sol y de la Luna se hizo simultáneamente. Y ahorita vamos a explicar por qué simultáneamente. Aproximadamente entre el año 100 y 200 después de Cristo. Nerón estaba metiendo cristianos en el circo romano cuando los teotihuacanos estaban construyendo la pirámide del Sol y de la Luna, y los arqueólogos aceptan que se construyeron simultáneamente. Pero ahí le va, licenciada. En 1910, para las fiestas del centenario en México, Porfirio Díaz da la orden de que se hagan exploraciones arqueológicas. Porfirio Díaz, ya lo hemos platicado en varios programas, tuvo muchas cosas malas, pero también tuvo muchas cosas buenas, ¿sí? Y buscó cómo promover nuestra cultura, y funda el Museo Nacional de Historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Porfirio Díaz da la orden de que se hagan excavaciones arqueológicas en Teotihuacán, se limpie la ciudad, y de hecho hay fotografías, ¿sí?, de Porfirio Díaz inaugurando la remoción, la reestructuración de Teotihuacán, que fue muy mal hecha, por cierto, pero bueno, estamos hablando de hace 105 años, licenciada. Pues bien, resulta que según cuentan personas que trabajaron en las obras de reconstrucción de Teotihuacán, dicen que si ustedes observan bien la calzada de los muertos, siempre van de subida. La pirámide de la Luna mide 45 metros de alto, la del Sol 65. Quiere decir que es 20 metros más alta. Pero si ustedes observan bien, vamos de subida de la pirámide del Sol hacia la de la Luna, con lo que se ahorran alrededor de 15 metros. Por lo que podemos decir que prácticamente están a la misma altura. Nada más que la pirámide de la Luna fue construida en una base más alta, pero están a la misma altura. Ustedes noten, vean las fotografías en YouTube. La parte de arriba de la pirámide del Sol, digamos, está completa, y la de la Luna está en ruinas. La última plataforma, la más alta, está en ruinas. ¿Por qué? Porque comentan testigos de la época que cuando los arqueólogos estaban reconstruyendo, ¿sí?, reconstruyeron la del Sol, iban parejos casi, y cuando quisieron terminar la de la Luna, el último promontorio se les vino abajo. Entonces empezaron otra vez a construirlo y se les desmoronó. Y otra vez y se les desmoronó. Que ya en ese tiempo ya había cemento y todo esto, pues se les desmoronó. Hasta que al final, como tenían que entregar las obras, entregaron la pirámide de la Luna con la última etapa desmoronada. Y alguien les dijo, es que no se debe de construir primero una y luego la otra. Tienen que ser las dos al mismo tiempo, ¿sí? Como si fueran dos polos, el positivo y el negativo, y tienen que confluir, tienen que hacerse uno solo. Entonces, la última piedra que se coloque de las dos pirámides se tiene que colocar al mismo tiempo, si no una, ¿sí?, hace que la otra se caiga, se repelen, como las energías, se repelen y una derrumba a la otra. Si ellos hubieran terminado la de la Luna primero, la que se hubiera derrumbado hubiera sido la del Sol. Bueno, la última parte. Es lo que se hubiera caído y no lo hubieran podido armar.
Esto es, digamos, que un mito, pero un mito que al final de cuentas tiene una base real, puesto que los arqueólogos afirman, efectivamente, las pirámides se hicieron exactamente al mismo tiempo, simultáneamente. La base de las pirámides, licenciada, es casi la de la pirámide más grande de Egipto. La de Egipto mide 265 metros y la del Sol 260. Por muchos años, licenciada, por muchos años se mantuvo en secreto la gruta que está debajo de la pirámide del Sol. Hay un subterráneo debajo de la pirámide del Sol y adentro hay una gruta que pareciera una flor de 4 pétalos. Dentro de esa gruta, licenciada, y esto está perfectamente registrado, se han hecho algunos experimentos, ¿sí? Hace unos años estuvo un grupo que yo se los recomiendo, yo sé que la licenciada también, porque hemos tenido la oportunidad de estar con más personas viendo al formidable grupo Tribu. Claro, sí, claro. Al grupo Tribu, en conciertos tanto en el Templo Mayor como en el Museo Nacional de Antropología e Historia, y estuvo el grupo Tribu dentro del centro de la gruta que está debajo de la pirámide del Sol. Pero a uno de los músicos, al líder de los músicos, que ellos tocan únicamente instrumentos prehispánicos o copia de los instrumentos prehispánicos, le fueron colocados electrodos, ¿sí?, en diferentes partes de la cabeza para medir su actividad cerebral durante la interpretación musical que ellos hacen dentro de la pirámide, o sea, en el mero centro de la pirámide, bueno, en la plataforma o un poquito más abajo de la pirámide del Sol. La sorpresa fue, licenciada, cuando este músico, y está registrado, licenciada, es una prueba científica, ¿sí?, está registrado, a los 20 minutos de estar interpretando música, entró en la fase delta. ¿Qué es la fase delta del sueño? La fase delta del sueño es la fase más profunda. Es más, es una fase pequeña del sueño que no dura arriba de 15 o 20 minutos y es la que nos hace descansar mayormente, porque ahí hasta, ni siquiera existen los sueños. Es casi un estado catatónico, licenciada. Es casi un estado de muerte. En ese momento nuestra actividad cerebral se disminuye al mínimo, nuestra actividad cardíaca se disminuye al mínimo, nuestra respiración, y es cuando más descansa el cuerpo, cuando más se relaja. Es cierto que debemos de dormir 8 horas, yo particularmente duermo menos, ¿sí?, pero debemos dormir 8 horas, pero realmente la fase delta es la fase más profunda del sueño. Más sin embargo, el músico seguía tocando e interpretando mientras su cerebro estaba en completo relajamiento, en la fase más profunda del sueño, y él estaba perfectamente consciente. Y esto con datos científicos, licenciada. No lo estamos inventando, no estamos hablando, por eso le decía, va a sonar un poquito raro este programa, porque no queremos llegar a que sí, las energías y bajan los ovnis y de ahí toman energía y la chupan de la pirámide del Sol. No, solamente entender que las tecnologías de aquellos años son muy distintas a las de ahora y que en aquellos años se practicaban cosas que nosotros aún desconocemos y que nos hemos vuelto materialistas, licenciado. ¿Sí? Por ahí recuerdo un pequeño chiste de Facebook que a mí me hizo reír mucho cuando llega un niño y le dice: papá, ¿qué hacían ustedes para hacer sus tareas sin WhatsApp, sin Internet, sin Facebook? Y dice el papá: pensábamos. Anda. Sí, porque realmente tanta tecnología ya no nos deja pensar, licenciada. Mas sin embargo nuestros antepasados pensaban. Y aquí le va lo más así, que era lo que yo estaba, porque ya se nos fue media hora de programa, lo estaba yo guardando prácticamente para la parte final, licenciada. Aquí hemos dicho y hemos platicado, y hace poco estuvimos con unos queridos amigos, ¿sí?, en la ciudad de Tula, y platicábamos de los llamados pisos de mica de Teotihuacán, que es más, estuve leyendo un artículo sobre los pisos de mica donde gente fue a preguntar con la gente de Teotihuacán, con los guías de turistas, oiga, los pisos de mica, y nadie les supo decir. Y aquí les hemos dicho dónde están. Y que si ustedes se van caminando de la Ciudadela, ¿sí?, hacia la pirámide de la Luna, por toda la calzada de los Muertos, antes de llegar a la pirámide del Sol del lado derecho, esto es del lado este, ¿sí?,
van a encontrar un pequeño letrero ahí todo oxidado, todo caído, que dice pisos de mica, y se tienen que meter dentro de los montículos piramidales, se tienen que meter por detrás, caminan como unos 20 metros, y van a llegar ustedes a un piso que está tapado con un enrejado de varillas, y unas tapas de lámina. Normalmente está cerrado, pero hemos tenido oportunidad de verlo abierto, y lo que se ve adentro son unos pisos, licenciada, que pareciera, para las personas que nos escuchan, se los podemos describir como si fueran radiografías recortadas y hechas pedacitos. Y ahí están, ¿sí? Es un misterio de la arqueología mexicana. ¿Qué hacen esos pisos ahí? Bueno, nosotros tenemos dos versiones. Una que vamos platicando, y la otra que recién encontré, ¿sí? La primera es que esos pisos de mica, licenciada, es petróleo procesado. Esto es plástico. No estamos hablando de que los teotihuacanos iban al súper y les ponían sus cosas en bolsas de plástico con la marca comercial. No. Simplemente era el chapopote o chapopotl, ¿sí? Que era una resina que salía del piso, y ellos la procesaron, la cocieron, y lo que utilizaron es lo que luego nosotros usamos para impermeabilizar nuestras casas, los techos, que le ponemos chapopote encima, ¿sí? Bueno, ellos cocieron más este chapopote y lo hicieron duro y se convierte en plástico. Y tenían sus pisos, los pisos de las casas, ¿sí? De las casas importantes, con este piso, insisto, plastificado o hecho de chapopote. Esto es, procesaban el petróleo. Claro, no hacían ni gasolina, ni hacían nada por el estilo, licenciada. Ellos le dieron otro uso. Pero aquí, licenciada, me encuentro con otra versión, estudiando sobre el tema, me encuentro con otra versión que me parece muy interesante, que dice que realmente no trajeron el chapopote y lo procesaron como tal, ¿sí? Como se procesa actualmente el petróleo. No, sino que encontraron ya este chapopote cristalizado. Ya estaba cristalizado, y así como se tiene la obsidiana, ¿sí? Hay minas de obsidiana, y sabemos que con la obsidiana se hacían puntas de flecha, cuchillos, adornos, etcétera. La obsidiana es una piedra muy utilizada en todo Mesoamérica. Que de igual manera la mica fue traída, ¿sí? Fue traída ya en esta especie como de hojuelas, solamente para aplicarse. Que ellos no tenían esa tecnología para poder cocer el petróleo y hacerlo mica, sino que ya de manera natural, en alguna erupción volcánica, etcétera, salió y se cristalizó, y ellos la trajeron. Nada más que hay un pequeñito y leve problema, licenciada, ¿sí? Que la mina más cercana, con mica natural, ¿sí? La mina más cercana, se encuentra a 3.500 kilómetros de distancia en el norte de los Estados Unidos. Y no era fácil ir hasta el norte de los Estados Unidos, porque había que cruzar todo el desierto, licenciada. Y aquí es donde, híjole, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque se ha analizado esta mica, y es de una variedad que se le conoce como la mica moscovita. ¿Por qué moscovita? Porque la mina de donde aparentemente viene esta mica está en Rusia. Entonces ahí sí, las personas que nos oyen van a decir, no, ahorita ya en Urus Radio ya nos están diciendo que los extraterrestres la traían, etcétera. No, claro que no. Siempre hemos dicho, ¿sí?, que por qué tenemos que basar todo en los extraterrestres y devaloramos nuestras culturas. Yo sí sigo pensando que los teotihuacanos fueron capaces de procesar este material, fueron capaces de hacerlo, y que quedó similar al de otro país. Pero fuimos nosotros, nuestros antepasados, quienes lo hicieron, licenciado. A ese grado de tecnología tenían. Pero vamos más allá. Este dato es nuevo, lo acabo de encontrar, licenciada, que dice que en sí no eran tanto como pisos de mica, sino que eran techos de mica. Dije, caray, ya me la cambiaron. Yo entendía que eran pisos. Y nos dice, no, eran techos de mica. ¿Y para qué iban a poner esta mica en el techo? Y lo que estuve yo platicando con algunas personas que me explicaban, les comentaba el caso, y me decían, este tipo de mica tiene una altísima resistencia al calor. Altísima, ¿sí? Y es un perfecto aislante. Una chispa eléctrica no puede rebotar
en este material. Es totalmente aislante. O sea, no lo puede traspasar. No lo puede traspasar. Por lo tanto, licenciada, parece ser, y está prohibida la entrada. Ahí donde nosotros hemos llegado hasta la entrada donde dice pisos de mica. Pero nos dicen, sí, un arqueólogo nos comentaba que debajo hay algunos cuartos, pero que es muy riesgoso entrar. Y que esa mica se cayó de los techos y ahí la juntaron. Que pareciera que esta mica eran unos enormes hornos donde se cocinaba, no sabemos qué, y que precisamente para no traspasar se impermeabilizó, se recubrió, sí, con este material para poder soportar la alta temperatura de esos hornos. No sabemos qué cocían ahí, no sabemos qué preparaban ahí, pero hay otra respuesta que caray nos deja todavía pensando más, licenciada, que también este tipo de aislante, sí, se utiliza en las pilas. Es como si tuvieran 2 grandes o 3 grandes pilas o baterías dentro de la ciudad. Licenciada, actualmente estamos captando ya energía solar. Estamos captando energía del sol. Todavía nuestra tecnología es muy incipiente. Todavía ya hay edificios que gran parte del día se iluminan, todo su material eléctrico trabaja con la energía solar. Pero las pilas no son lo suficientemente durables y se tiene que utilizar la energía eléctrica convencional. Pero ya sabemos de muchas casas que tienen arriba en sus techos sus paneles de energía solar. Tal pareciera, ¿sí?, que ellos captaban esta energía solar con tecnología parecida a la que nosotros hacemos. Nada tiene que ver extraterrestres, vuelvo a lo mismo, no vayan a decir ya se nos volvió loco el profesor. No, nada tiene que ver con extraterrestres. Estoy hablando de tecnología. Tecnología en la época que no utilizaban los metales, pero que quizá producían algún tipo de energía, licenciada. A ese grado podemos explicar esta situación, licenciada. Lástima, y aquí va una anécdota triste, muy triste, licenciada. A principios de siglo, finales del siglo XIX, se comienza la construcción de la hidroeléctrica de Necaxa. De la hidroeléctrica que iba a iluminar, que fue planeado primero un complejo hidroeléctrico en una primera etapa para iluminar las minas de Pachuca, las minas del estado de Hidalgo, que en ese tiempo tenían su auge. Se construyó realmente para iluminar las minas, sí, para los trabajos de minería. Pero se vio la posibilidad entonces de, mediante cableado, llevar una línea, sí, hasta la ciudad de El Oro, en el estado de México, que también por eso se llama El Oro, por las minas de oro que había ahí, hasta que ya se acabaron las vetas, y el presidente Díaz, aprovechando que esa línea se iba a ampliar, que originalmente llegaba hasta Pachuca y se iba a ampliar hasta El Oro, pide que esa línea venga hacia la Ciudad de México para cambiar la iluminación de la ciudad, que era de gas en ese momento, por iluminación eléctrica para las fiestas del centenario y todo aquello, y efectivamente se trajeron los generadores suficientes, transformadores, se construye la planta de Nonualco, ¿sí?, donde llega toda esta energía, la transforma, etcétera, y todo esto lo vamos a platicar allá en la conferencia allá en Cuernavaca, y se ilumina el centro de la Ciudad de México. ¿Pero qué cree? Que no alcanzó el material, y el material era carísimo, ¿sí? No era tan fácil, a encontrar el material como ahorita. Cuando se amplía esta construcción, licenciada, se necesitan aislantes para todos los cables, las torres, etcétera, que iban a traer la energía eléctrica a la Ciudad de México. Y lo que encontraron más a la mano fue la mica de la ciudad de Teotihuacán. Lástima, la Mexican Lion Power destruye, ¿sí?, casi el 100% de todo este material, lo funde, y con ello se crea aislantes para los postes, para los transformadores, etcétera, para la corriente eléctrica que va a iluminar la Ciudad de México. Es una lástima arqueológica, es una pena arqueológica. Nos sentimos mal, pues, por ello, que no se haya valorado, ¿sí?, algo tan importante de Teotihuacán. Ellos dicen que encontraron todo tirado, pensaban que eran pisos, pero eran techos que se habían derrumbado, y pues obvio todo caía al piso, y dicen, son pisos. No, eran techos, licenciado.
y casi todo se perdió, casi todo. Pero por otro lado, digamos, a manera de consuelo, un consuelo quizá muy tonto, pero al fin y al cabo consuelo, decimos, la tecnología de Teotihuacán de hace 1500 años, 2000 años, todavía sigue, sí, participando en la iluminación de la Ciudad de México después de 2000 años. Así, de ese tamaño. Yo sé que es un consuelo muy tonto, yo preferiría que hubieran usado otro tipo de aislante y continuar con nuestros bellísimos, entiendo yo, que así eran, o extraños, o extravagantes, techos de mica y paredes de mica en Teotihuacán, licenciada. Pues estos son algunas de las nuevas cosas. Ya se nos fue el tiempo, ya no tuvimos oportunidad, pero vamos a hacer el comentario así rapidísimo. Algo que también últimamente llamó la atención de los arqueólogos. Siguen excavando en el túnel que encontraron, esa gruta artificial que encontraron debajo de la pirámide de Quetzalcóatl, y sigue maravillándonos el hecho de que encontraron mercurio líquido, a manera de protección de la tumba, de tal manera que los arqueólogos ahora están trabajando, ¿sí?, con máscaras para evitar la contaminación por mercurio. Se habían encontrado, digamos, pequeñas muestras de mercurio en diferentes tumbas, lo hacían arder, era parte, digamos, de los, ¿cómo se llama? De los, no sé, de las ofrendas. Okay. Quemar un poco de mercurio, pero acá encontraron cantidad enorme de mercurio, un charco enorme de mercurio, ¿sí? Obviamente gasificado y líquido, es venenoso, y nunca se había visto en tal cantidad, pero rebasa por completo el concepto. Entonces también trabajaban con el mercurio los teotihuacanos. Licenciada, estamos hablando, fíjese, de que estaban utilizando aisladores, de que estaban utilizando mercurio, de que tenían un sistema de drenaje en toda la ciudad, captación de agua de lluvia, de que hicieron un cuadriculado que llega incluso hasta Durango, ¿sí? Imagínense la magnificencia de Teotihuacán. Para que todavía lleguemos a Teotihuacán, licenciada, nos bajamos del autobús, del coche, y vemos la pirámide del Sol, y echamos a correr y decimos, es tonto el último que llegue a la pirámide, y es a lo único que vamos. ¿Por qué no nos enseñan todo esto? Quienes lo sabemos y vamos a Teotihuacán, de veras nos maravillamos, y nos sentimos orgullosísimos de nuestros antepasados. Y todavía lo que falta por descubrir. Licenciada, seguiremos platicando la semana que entra, probablemente con el señor José Luis León, y después retomaremos el tema, porque todavía tenemos que hablar de muchas ciudades verdaderamente impresionantes y culturas impresionantes antiguas mexicanas. Licenciada. Sí, de verdad que fue impresionante lo que nos dijo el día de hoy, profesor. Antes de que se nos vaya el tiempo, voy a leerle algunos comentarios que han dejado. Víctor Amosurrutia Alegría dice, buenas noches, felicito a la licenciada Doris y al profesor Francisco por su siempre amena, alegre y ante todo cultural y por demás veraz en sus pistas. Gracias por su tiempo. Saludos, Víctor Amosurrutia. No, pues un abrazo muy fuerte. Gracias por los comentarios. Está por acá Aarón Valencia y dice, saludos a Urus Radio de parte de Aarón Valencia. Sigan adelante. Gracias. Y tenemos también por acá en el chat a Emanuel Bernal que dice, buenas noches, felicidades, excelente programa el día de hoy. Y también está aquí en el chat Elías Asensio que manda saludos. No, pues un abrazo para todos ellos. Miren, qué bueno que les gustó el programa de hoy. De veras, nosotros nos seguimos impresionando de la grandeza de nuestras culturas. Vamos a hablar después de la plática con José Luis León acerca de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, que él es un sobreviviente. Es para la próxima semana. La siguiente semana hablaremos de otras ciudades maravillosas, no solamente Teotihuacán, porque hablaremos de Chichén Itzá, hablaremos de Palenque, hablaremos de otras grandes ciudades y culturas que nos siguen maravillando, pero verdaderamente maravillando, y que desgraciadamente no se les da la publicidad, el reconocimiento debido. Sí, desafortunadamente es una tristeza lo que usted nos dice, profesor, que no valoramos precisamente esas zonas arqueológicas, nuestra cultura. Y pues bueno, ojalá y tengamos un poquito de conciencia ya que vayamos a este tipo de lugares y tengamos el respeto que se merece. Pues bueno, yo me despido porque ya nos queda bien poquito tiempo. Muchas gracias, cuídense mucho y por acá los esperamos el próximo lunes. Hasta luego, que estén muy bien.